¿Y ahora? Ahora sí, pequeña y mediana, Unión Nacional creo que es el término correcto, de la pequeña y mediana empresa, para que nos haga un balance de lo que está pasando. Y aquí René Quevedo también me gustaría que se incorpore a la conversación, porque este es de los temas que le apasiona a René Quevedo como conocedor de la materia. Así que, Franklin, un poco... No, debería apasionar a todos, y ese es el tejido no, que sí, tiene este país. exactamente. La gente cree que son las grandes empresas. Y en el caso mío, soy parte de ese equipo, de ese grupo de empresarios pequeños. Así que bienvenido, Franklin. El panorama, ¿cómo lo ves en este momento? ¿Y qué podemos hacer? Porque lo que estoy viendo es que estamos atrincherados, uno en una esquina y otro en otra, una torre de Babel, no nos entendemos, todos pensamos que tenemos la razón y no hay manera en un país de 4.2 millones de habitantes de entendernos realmente. Adelante. Muy buenos días a todos, saludos, profesora Ana Matilde, René, amigo de mucho tiempo. En realidad el país se enfrenta a retos que requieren diálogo, pero diálogo con sentido de nación. Lo que estamos viendo son posturas, intentos de desarrollar dentro del país un laboratorio de posturas políticas que en otros lugares no han tenido ningún tipo de éxito y que al final del día afectan directamente a la producción, a la movilización y más específicamente al sector de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa, que muy bien estoy de acuerdo con lo que dice la profesora Ana Matilde, no somos de saco y corbata los empresarios. Más del 85% de las empresas a nivel nacional son micro y pequeñas. Esto deja casi un 56-60% de la empleomanía a nivel nacional reposa sobre este sector importante de la economía nacional. Bien, ¿han medido algo ya, Franklin? ¿Hay alguna medición de lo que del impacto que ya esto ha tenido? En realidad en estos momentos no tenemos impactos porque los cierres son aislados y la policía está abriendo. Pero sí tenemos historia. Tenemos que durante la pandemia se perdió 40% de las empresas que existían, de un parque empresarial saludable de 2019, perdón. En los cierres del año 2023, junio-julio, perdimos un 10%, y luego en el año 2024, octubre-noviembre, se perdió otro 10%. Esto significa que nosotros perdimos el 60% de nuestro parque empresarial. Ese número que tenemos ahora mismo de casi 200.000 empresas, más del 60% son empresas nuevas, empresas que tienen menos de 5 años, menos de 3 años, y que son empresas que están en el proceso de consolidación, en el proceso de asentamiento, en el proceso de identificación realmente de cuáles son los clientes, y que esto evidentemente trae una consecuencia. No estamos calculando cuáles son las afectaciones reales que se dan en este momento, de nuevo, porque no estamos teniendo cierres de calle como los que se habían dado anteriormente. Pero existe un factor mucho más importante, Álvaro, y es la incertidumbre. Esa incertidumbre me hace que en este momento en el que estamos viviendo, la plata que yo pensaba que iba a invertir, la amarro. La dejo tranquila donde está porque no sé en qué momento me van a cerrar. No contrato, no hago inversiones. Y esa incertidumbre es la que nosotros queremos evitar. No desde el punto de vista político. ¿Para qué entrar en aspectos políticos si este no es un tema político? Este es un tema de supervivencia, sobrevivencia económica del sector más importante, más representativo y más amplio de la economía nacional. Aquel que lleva servicios, aquel que lleva su arte, aquel que lleva la prestación de servicios a nivel nacional. Ese es el sector que está mayormente afectado en este momento. René. ¿Qué tal, Franklin? ¿Cómo estás? Saludos, hermano. Sí, bueno, sí, lamentablemente, mire, bueno, coincido totalmente. Lamentablemente, hay una cosa son las consignas y otras son las realidades, ¿no? Aquí ha habido una satanización histórica de la iniciativa privada, cuando hoy, octubre de 2024, 7 de cada 10 empleos privados son informales o empresas que tienen menos de 10 trabajadores.
data dura, esto es medición. Obviamente, cualquier restricción de movilidad en una economía donde 70% de los empleos son presenciales tiene efectos catastróficos, como en efecto ya lo hemos visto. Pero sí, lo que plantea Franklin con respecto a incertidumbre es lo que nos está haciendo mucho daño. Como dije antes, no puede ser que en los últimos 12 años solo el Estado sea el que genera empleo formal. Eso no, con plata prestada. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no hay confianza para invertir en el país. Y estamos hablando de los pequeños empresarios. Miren, en los últimos 12 años, los sectores que representan el sector interno de la economía, ¿okay? Agricultura, construcción, turismo, comercio, industria, logística, actividades administrativas y otras actividades de servicio, como bloque, generaron 100% de empleo informal. 100%. Porque, insisto, hemos creado, irónicamente, desde el 2012, una incertidumbre, en lo que yo llamo la incertidumbre post-ampliación. Pero entonces por eso creo que es importante el tema y no estamos hablando, insisto, estamos hablando del pequeño empresario, del humilde empresario que pone todo en su negocio. La diferencia entre, digamos, quien emprende y el asalariado es quién asume el riesgo, ¿okay? Y estamos hablando de los pequeños, ¿okay? Los informales, de hecho, en los últimos 12 años perdimos 24.000 asalariados del sector privado, agregamos 63.000 funcionarios y 264.000 informales, ¿okay? Los informales han sido, son y seguirán siendo el motor del empleo, ¿okay? Querramos o no. El problema es que solo el 18% de los informales cotiza. Entonces, en este contexto, lamentablemente el peor enemigo de la inversión, el peor enemigo, y estoy hablando de la inversión del chiquito, no estoy hablando de las grandes inversiones, eso ni se diga, ¿no? Entonces, es la incertidumbre. Entonces, y en una economía donde 70% de los empleos son presenciales. Entonces, yo insisto, con el respeto de las diferentes posiciones, una cosa son las consignas y otras son las realidades, ¿okay? Lo que no se mide no existe. Entonces, hemos creado una economía ficticia, ¿okay? Como dije antes, estamos buscando paz social aumentando el gasto público con plata prestada. Esto no tiene sentido, tiene que ser el sector privado, el pequeño, el que genera el empleo, que no el Estado. Entonces creo que dentro de todo esto tenemos que buscar puntos de coincidencia que nos permitan bajarle, digamos, un poco esta perspectiva de incertidumbre y zozobra que nos dificulta ponernos de acuerdo. Y en este sentido, y conectando un poco con el señor que habló antes con respecto a la contratación esta de los brazaletes, si agregamos incertidumbre, ¿okay?, con respecto a la transparencia, más emotividad, ¿okay?, estamos enturbiando las realidades. ¿Cuál es la realidad? Pero definitivamente esto, con respecto a las posiciones, no tenemos que pensar igual, porque, o sea, ojo, pero 5 va a ser siempre más que 4 y menos que 6. Entonces, en este sentido creo que es importante que busquemos puntos de coincidencia pensando en el pequeño. Como dije antes, 7 de cada 10 empleos son informales o trabajadores en empresas de menos de 10 trabajadores. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Y como dato curioso, que creo que es un tema relevante, ha habido una caída de 5.600 millones de dólares, sacamos 5.600 millones de dólares de inversión privada en los últimos 5 años. Y la gente piensa, bueno, eso no me afecta. Mire, el metro y mi bus, el sistema, digamos, colectivo de transporte público en Panamá, que es 40% de los empleos en el país, en el 2024 transportó 197.000 pasajeros diarios menos que en el 2019. Hay menos gente saliendo a la calle. Si antes salían 4, ahora salen 3, ¿ok? Eso es 23% menos. Entonces, es importante que entendamos que todas estas cosas y toda esta zozobra y las amenazas de cierre, etcétera, generan incertidumbre. La gente no se mueve. Si nosotros restringimos movilidad, ¿okay?, generamos desempleo automático. Esto es automático. Y lamentablemente vamos a masacrar al más pobre.
al más humilde, el que se tiene que desplazar a trabajar. Entonces, yo insisto dentro de todo esto y con el mayor de los respetos a las diferentes posturas, miremos realidades, miremos realmente, no podemos construir un país destruyéndolo y ciertamente generando zozobra. Álvaro, tengo una pregunta para el señor Franklin y una para René. René, antes que se me vaya la idea, ¿tú crees que también esa baja en el transporte masivo colectivo no tiene que ver con el desarrollo de pequeños polos comerciales que hacen que la gente consuma y se mueva en sus entornos? Ojalá fuera así, no. Ha habido un colapso en el consumo. Porque porque ha habido una restricción del crédito. O sea, nosotros perdimos el grado de inversión y se encarecieron las actividades que dependían de crédito. Nosotros, el sector financiero, ¿okay? Perdió 6.636 empleos en 14 meses, ¿okay? Las actividades inmobiliarias perdieron 4.400 empleos en 14 meses, 7 veces más de lo que perdieron en pandemia. Y las actividades administrativas, que incluye todo lo que son alquileres, perdieron 4.000 empleos, 60% más que lo que perdieron en pandemia. No, efectivamente ha habido una construcción en el consumo. El empleo tiene dos componentes, ¿okay? Demanda y confianza. Si hay demanda y hay confianza, hay generación de empleo formal. Si hay demanda y no hay confianza, generamos informales, que lamentablemente es lo que está ocurriendo. Así que ojalá fuera así, eventualmente, ¿no? Pero no. No, y otra cosa también que me han dicho, bueno, y los estudiantes, no, los estudiantes son 1,5% del tráfico en el sistema público, ¿no? O sea, entonces, terrible. Franklin, la pregunta para usted es que, ¿qué impide que una pequeña, mediana empresa, porque yo creo que de verdad los gobiernos se equivocan cuando su estrategia no está en inyectar todas las facilidades para que más pequeñas y medianas empresas sean sostenibles y puedan avanzar o puedan abrirse? Mi pregunta es, ¿qué impide que tengan un trabajador formal? ¿Solamente los costos o qué es lo que impide que, aunque tú seas pequeño, al que contratas, que además lo bueno es que las empresas pequeñas no exigen tanto currículum como lo exigen las empresas grandes? Entonces en Panamá, que hay un sistema deficitario de formación de esa mano de obra o de ese sector laboral, siempre encuentra empleo en el que vende, ¿cómo te digo?, en la peluquería, en la heladería, en el restaurante, siempre se está contratando gente, pero ¿qué impide que sean formales? El enfoque que le damos, profesora, realmente la gran mayoría de la gente nos enfocamos en el derecho que tiene toda persona a desarrollar su arte u oficio en condiciones de sostenibilidad. Este derecho a movilización y este derecho a que podamos tener nosotros una empresa con unos ingresos dignos y sostenibles, no se está enfocando de la manera adecuada. Esto se lo digo porque en la actualidad, dentro de la banca local, no existe ningún producto o servicio destinado para la micro, para la pequeña o para la mediana empresa. Dicho esto, usted se presenta con toda su intención de desarrollar un negocio a una banca y le dice, tráigame los últimos 6 meses de su movimiento bancario. Murió el personaje. Por otro lado, existen programas que dentro de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa sirven de colaterales, pero estos programas no son difundidos, al igual que lo que se está viendo en el ámbito político a nivel nacional. No estamos teniendo la información necesaria, no estamos brindando la asesoría. 4 pilares importantes requiere una empresa para salir adelante. El primero de todo es la capacitación, y esa capacitación a través de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa son 40 horas en Internet. No se hace una empresa de 40 horas en Internet. Además, el acompañamiento es un acompañamiento vital para saber los pocos fondos que hay, cómo distribuirlos de la manera adecuada, cuáles son las inversiones y hacia qué línea se tiene que enfocar el negocio. Luego viene el financiamiento, que sabemos que no existe financiamiento para este sector dentro de la economía nacional, más allá de los programas muy puntuales que desarrollan organismos internacionales como la CAF, como el BESI, como el BID, que están permanentemente apoyando o tratando de apoyar al sector. Sin embargo, no tienen la data necesaria. ¿Qué está sucediendo? Que cuando tratamos desde la Unión Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de desarrollar o de impulsar la primera actividad que se tiene que desarrollar para que este sector salga adelante, es un censo.
Nosotros no contamos con un censo nacional de micro, pequeña y mediana empresa. No tenemos identificada una sola cadena de valor a nivel nacional. Evidentemente no sabemos cuáles son los eslabones que hacen falta para fortalecer este sector específico. Hablemos del caso que más utilizo yo. Un plátano que se siembra en Darién, para llegar a Panamá tiene que cosecharse, montarse a la piragua, de la piragua tiene que ir al puerto, del puerto tiene que ir al carro, del carro tiene que echar diésel, comer en el camino, regresar, entrar a Merca. Con uno solo de esos eslabones que se rompan, ya no llega el plátano. Pero lo más brillante de todo es que nosotros traemos por mes 7 toneladas de plátanos al mercado local, a Merca Panamá, de los cuales 2.8 son basura, que es cáscara de plátano. Que si tuviéramos en Darién una planta procesadora de plátano, esos 2.8 toneladas serían alimento de cerdos. Entonces, hay un desenfoque total entre lo que se necesita y lo que se busca. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado de cuál es el objetivo de la micro, de la pequeña y la mediana empresa. Específicamente la empresa micro es social. Es aquella empresa que lleva el día a día a la casa. Es una empresa de servicios, es una empresa de la señora María que hace su fonda, pero esa fonda alimenta a 2, 3 muchachos. Es el del taller de carpintería, el del taller de mecánica, los salones de belleza, las barberías. Son eminentemente servicios. Y de nuevo, si nos cortas la movilidad, se acabó el servicio. Se cierra la cadena. Yo quisiera claro, porque además no llega el empleado, perdón, pero tampoco llega el cliente. O sea que, claro, eso uno lo entiende perfectamente. De hecho, uno a veces se puede hasta limitar como consumidor. Mira, siempre salimos a comer, pero ¿sabes qué? Hoy dijeron que va a haber tal cosa, vamos a quedarnos. Digo, eso sin ustedes conocen mi postura respecto a la necesidad de la protesta y demás desde el punto de vista democrático. O sea, no es que estoy diciendo, pero sí hay que encontrar un balance porque esa incertidumbre frena también al consumidor, que a veces se asusta de quedar, sobre todo con los excesos de la policía usando gases lacrimógenos. Eso es espantoso. Es que no lo puedo, cada vez que lo revivo en mi mente, eso es una cosa espantosa, que tú tengas que ir al hospital. Me pasó a mí llegar al hospital con mi madre y que ahí las viejitas, las señoras estaban todas, eso, ¿qué está pasando? O sea, cada vez que suena un bombazo, eso altera a todo el mundo y la picazón y la cosa. O sea, realmente la policía debería recapacitar. Yo entiendo, hay que abrir las calles, y yo estoy de acuerdo. Uno puede protestar en media calle o en la acera, uno puede hacer también, y hay momentos y momentos. O sea, todos los días no se puede cerrar las calles, ¿no? De eso yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estoy 100% de acuerdo con el tema de las protestas. Claro que hay que protestar cuando uno no está de acuerdo, pero no podemos protestar agrediendo el derecho de otro sector. Si nosotros cerramos la movilidad, no podemos de ninguna manera tener el movimiento donde el sector más vulnerable de la economía nacional se afecta. ¿Y por qué vulnerable? Porque estos son los que viven del día a día. El agricultor que está en lo más profundo de nuestro país tratando de sacar sus productos para que lleguen a mercado, y no llegan, los productos son perecederos, se dañan. Igual, si nosotros no abrimos, si nosotros no salimos a prestar nuestros servicios, entonces nosotros no llevamos el día a día. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que no hay diálogo, no existe una concertación donde pueda haber diálogo, no hay información de parte y parte, porque estamos escuchando en muchos lugares que se están hablando cosas que no son ciertas. Por ejemplo, el tema de la Caja de Seguro Social fue debatido ampliamente, fue a la Asamblea Nacional, se discutió en el interior, se discutió en Panamá, y ahora queremos desconocer aquello que hablamos en democracia. Entonces no podemos tener una medida antidemocrática para poder... Franklin, pero sabe una cosa, aunque sí abrieron los espacios para escuchar, no es lo mismo dejarte hablar que prestarte atención. Y hubo muchos elementos que se dijeron desde el inicio que en realidad, sobre todo, por ejemplo, el factor de pensionamiento era lesivo para todo aquel que ganaba por debajo de $1,000, que es la gran mayoría en Panamá. Entonces, sí hay ahí una afectación que no se quiso analizar, simplemente no prestaron atención. Que no sí, yo intervengo aquí porque yo le di seguimiento al tema. Y una cosa, Franklin acaba de decir, debatido ampliamente. Yo pudiera decir y respeto el punto de vista de Franklin, que se habló del tema durante meses. Eso sí es cierto, pero no sé si realmente fue debatido, porque, por ejemplo, el punto de partida fue la presidencia, y allí quedó claro que eso fue una mesa disque de escucha,
ni siquiera de debate. Y luego se fue a la Asamblea Nacional, donde se paraba una persona en un podio con un micrófono y lo dejaban hablar y se acabó. Vaya, venga el próximo, vaya, venga el próximo. Y no sabemos, y muchas veces se descalificó a esa persona que fue allí con ciertas limitaciones, quizás, porque puede que las tenga, no todos somos actuarios, ni financistas, ni economistas, ni expertos en temas. Ni tenemos por qué serlo. Entonces, pero sí tenemos la posibilidad y el derecho de ir a la Asamblea a expresar nuestros puntos de vista en torno a los diversos temas nacionales. Entonces llegaba un momento en que lo que se decía era que ahí iba gente a hablar hierba, así prácticamente. Y locura, decían que era exacto. Eso no estaba bien, no estuvo bien, o sea, desde el inicio se enturbió el diálogo con mucha descalificación. Pero bueno, ahora lo que no debe servir de hoy es para cerrar las calles. Claro, no, yo entiendo. En el momento en que nosotros violentamos el derecho de tránsito o la libertad de que podamos nosotros desarrollar nuestro arte u oficio en condiciones de sostenibilidad, no estamos afectando a la presidencia de la República. El salario del presidente de la República no se altera cuando se cierran las calles. El salario de Dinomón no se altera. El salario de los ministros de Estado. Los pueblos originarios reciben sus subsidios 15 y 30. Los sindicalistas tienen salarios. Los que tenemos que salir a la calle a producir el día a día somos los empresarios de micro, de pequeña y de mediana empresa, específicamente los funcionarios, los empresarios de microempresas. Entonces, no podemos no podemos poner en la balanza. Yo lo entiendo, y de hecho es tan importante, y lo que usted dice es tan importante que como a todos nos afecta un mal gobierno o decisiones erradas o descalificaciones, tenemos que encontrar esas formas en las que no nos hagamos daño entre nosotros mismos, porque en realidad que se mejore esa ley nos conviene a todos, ¿no? Que se mejore ese factor de pensionamiento y que realmente haya la opción de la cuenta individual, el que quiere, es el que gana bien y gana sostenido por muchos años en salarios altos. Eso es fabuloso, perfecto, porque se va a poder ir a sacar de la caja del Seguro Social un montón de plata. Y hay que empezar a tirar puentes, Ana Matilde, no podemos estar dinamitando puentes. Y ayer veíamos a un presidente... Y eso le corresponde a quienes tienen el poder. Es correcto. Y ayer veíamos al presidente pidiendo disculpas, pero a sus ministros dinamitando puentes. Entonces, ¿cómo hacemos para entendernos? Si pareciera que no hay una línea de comunicación en el gobierno. Vamos a tirar puentes, vamos a buscar quién puede en el equipo o fuera del equipo hablar con los maestros, quién puede dentro del equipo o fuera del equipo hablar con el Suntrack, porque ya la ministra dinamitó todos los puentes que había con lo que hizo ayer en la conferencia de prensa. No le queda ni una dinamita ni un puente. Tienen que buscar a otra persona para que pueda de una u otra manera entenderse con los trabajadores. Y así sucesivamente en materia de salud con los médicos, buscar quien pueda sentarse con ellos, escucharlos y ver, oye, ¿a dónde podemos llegar? ¿A qué acuerdo podemos llegar? De eso se trata gobernar, no se trata de estar confrontando, porque miren por dónde vamos. Así que, no sé, Franklin, creo que va en la misma dirección, que es un tema de entendernos, de dialogar, de lograr consensos, para ver si de una vez por todas salimos de esta crisis y nos dedicamos a trabajar. El país requiere evidentemente diálogo. Nosotros no podemos seguir pretendiendo que las cosas se asumen o se pretenden. No estamos recibiendo la información adecuada de los estamentos. Nosotros no hemos leído el MOU en inglés, no hemos leído ni siquiera el MOU en español. Hay muchas personas que están haciendo comentarios sobre este tema que no lo han leído. Hay muchos profesionales que sí lo están leyendo. Pero sobre el tema de la Caja de Seguro Social tampoco se está dando la información adecuada. Yo no considero que la ley sea 100% mala. Y otra realidad con la que tenemos que vivir es que si la ley se puede mejorar, se puede regular, se puede... a tantas cosas que se le pueden añadir a la ley a través de decretos, se puede regresar la ley a la Asamblea, se pierde todo lo que se hizo por el ambiente político que existe dentro de la Asamblea Legislativa.
el tira y jala, los matraqueos y muchas otras cosas que no me atrevo a decir. Pasa que por el rango jurídico del documento te impone que solo una ley mata a otra ley. Es decir, tú no puedes con un documento jurídico de menor jerarquía o de inferior jerarquía, un decreto, un reglamento, ¿verdad?, modificar el sentido de la ley, o sea, lo que establece, lo que mandata la ley. Entonces hay algunos elementos que sí, pues aunque no nos guste la asamblea, es el foro, digo, es lo mismo que está pasando con el memorando de entendimiento. Hay un enorme viso de inconstitucionalidad, un alto riesgo de que te has violentado el artículo 325 de la Constitución en la medida que estás hablando de la seguridad del canal y sus zonas adyacentes, y eso lo dice así textualmente la Constitución. Eso tiene que ir a la asamblea y a un referéndum. Bueno. O sea, ¿me explico? Esto evidentemente nos afecta a todos los panameños y tenemos que tener conciencia de una gran realidad. Mientras nosotros, como bien dice Álvaro, no tendamos puentes, bien dijo en su homilía Monseñor el fin de semana, mientras nosotros dejemos de tener paredes, no nos vamos a encontrar en un punto intermedio donde podamos entrar al diálogo. La ley no es perfecta, la ley no es que se cambie, se puede regular, o sea, no es ese el tema es que tenemos que conversar y entender que cada vez que se cierra una calle, lo que se afecta no es al presidente de la República, es a mi vecino, es exactamente al prójimo, es exactamente al que vive en la misma barriada donde vivo yo, que esa persona no va a poder poner la paila ese día o al día siguiente. O sea, los cierres de calle son un método perfecto, pero no es el idóneo. Panamá no soporta un cierre más de calle. Ya los acontecimientos del año 2023 y del 2024 y la pandemia destruyeron las bases de la economía nacional. Estamos en una situación de supervivencia, donde cada centavo que no se produce es muy difícil de recuperar. Entonces, el llamado que hacemos es al diálogo, y todos tenemos que ponernos en este momento la camiseta de Panamá. Tenemos que poner actitudes, sobre todo actitudes políticas de querer imponer tipos de gobierno que no funcionan en Panamá, que no han funcionado en países que lo hemos visto, que no han funcionado y que queremos imponer las cosas. Y si se quiere hacer eso, señores, las elecciones ya pasaron. En estos días había un grupo de ex candidatos haciendo unos comentarios eminentemente políticos y ya, o sea, no hemos entendido que ya el periodo de hacer política pasó. Tenemos que vivir en este país, tenemos que producir en este país y tenemos que permitir que el sector más vulnerable de la economía nacional, que es la microempresa, la pequeña empresa, pueda desarrollar en condiciones de solidaridad, en condiciones de equidad y sobre todo en unas condiciones en las que la incertidumbre no sea el día a día. Cada vez que yo me levanto en la mañana y siento incertidumbre, lo primero que hago es recoger dinero. Nadie va a invertir dinero mientras estamos en incertidumbre. Lo que voy a salir es a comprar víveres porque no sé en qué momento me va a cerrar el país. Entonces, esa es la parte más importante. Entender que no es que no se proteste, claro que hay que protestar, pero ¿cuál es el método idóneo a utilizar? Cerrar calles no es lo que nosotros necesitamos. Lo que no se puede cerrar todos los días. Eso es definitivamente... Gracias, Franklin. Para cerrar esa idea, René, que tengo que irme al cambio urgente. Sí, bueno, una pregunta que le hizo Ana Matilde a Franklin, que dejó en el tintero, es ¿por qué razón qué impide a una pyme de contratar a los empleados de manera formal? La incertidumbre, tan sencillo como esto. Si yo no pienso cómo me va a ir bien el mes que viene, yo no voy a contratar a nadie. Esto es bien sencillo. Con respecto al tema de la Caja de Seguro Social, señores, el problema central que tiene la Caja de Seguro Social es que solo el Estado es el que genera empleo formal. Podemos tener todas las reuniones y todas las modificaciones. Mientras se mantenga esto, insisto, yo creo que pero René, entonces la ley 462 no resuelve eso. Mi pregunta es, ¿a quién corresponde generar la estructura, hacer los cambios estructurales para que se genere empleo formal? Bueno, pero es que volvemos al tema. Tenemos 12 años buscando paz social, aumentando el gasto público con plata prestada. Y eso nos trae aquí. ¿Ok? Entonces, sí, tiene que ser un tema, insisto, yo creo que tenemos que entender que la incertidumbre lo que nos está matando, es la informalidad lo que nos está matando, y que sí, yo creo que entre todos tenemos que buscar ese consenso, pero mientras el Estado sea el único generador de empleo y el que genera los mayores aumentos salariales, insisto, aquí no hay arreglo que se le pueda hacer a la 462 o cualquier instrumento o cualquier sistema de pensiones. No hay sistema de pensiones que aguante
el que solo el Estado sea el generador de empleo formal. Sencillo, yo creo que, digamos, es mi reflexión al respecto, ¿no? Y sí, hay que buscar puntos de diálogo, definitivamente. Gracias, vamos al cambio. No, primero Chiriquí primero.